bienvenidos a otro episodio de Vivir con Fe. Como usted podrá ver, hoy no estamos en Gepiano. Evidentemente. ¿Se mudaron? No nos hemos mudado. Ok. No, Gepiano es la casa, ¿eh? Hoy es de Julio. Deja de estar sembrando cizaña y tirando cositas. Esa es nuestra casa. Somos fieles al patrón. Pero el día de hoy, señores, y antes de entrar en materia, es bueno que usted recuerde que si Vivir con Fe de una u otra forma le ha aportado a usted en algo, le ha sembrado una semilla de fe, usted ha recibido bendición de parte de lo que nosotros hacemos aquí, recuerde, compártalo, no se quede con eso, déle a la campanita, suscríbase. Tenemos un grupo de Patreon chulísimo también, que ahí hacemos cobros, nos juntamos de vez en cuando. Ahí las mujeres tienen su grupo aparte, usted sabe que las mujeres siempre tienen lo suyo, ¿verdad? Nosotros también tenemos nuestro grupo y definitivamente es una comunidad bien bonita que el Señor ha ido desarrollando a través de ese grupo de Patreon. O sea que si usted realmente anda buscando un grupo adicional donde usted pueda crecer en la fe, también ahí debatimos muchos temas, Rafa a la cabeza ahí, tirando temitas. Y de verdad que es una comunidad bastante bonita, así que le invitamos a que usted forme parte de nuestra comunidad de Patreon. Aparte de que, obviamente, nos ayuda a poder seguir desarrollando este trabajo que nosotros estamos haciendo. Y tenemos la oportunidad el día de hoy de tener y contar con un invitado, que para mí es un invitado de lujo, porque primero que todo es parte de nuestra familia de la fe, un hombre que ya hemos tenido la oportunidad de compartir con él, no solamente viéndolo quizá en un púlpito, pero también bien de cerca, compartir ahí algunas comeditas. Hablamos de Juan Valdés, ya usted lo vio en los títulos. Y vamos a empezar un poquito para que usted conozca la historia de Don Juan, que, ojo con algo, no es Juan Valdés del café. Ahorita, ¿quién fue que me dijo? El productor. Dije que ven acá, ¿pero Juan Valdés del café o quién es? No es Juan Valdés el del café, aunque... Es colombiano, es de Cuba, aunque recibimos los patrocinios de Juan Valdés, Juan Valdés pudiera estar patrocinando este espacio. Perfectamente bien, ¿verdad que sí? Don Juan, bienvenido a su casa, Bien. Vivir con Fe. Directo desde los cafetales de Colombia, aquí, feliz de estar con ustedes. Es bueno que la gente sepa, yo no sé si usted recuerda, don Juan, que nosotros intentamos grabar un episodio en el hotel hace unos años, cuando usted vino al Congreso de Apologética. Sí. Fue un intento fallido, tú sabes, errores de novato. Tuvimos un problema técnico y grabamos el episodio completo, entre comillas, pero el episodio nunca se grabó. Wow. O sea, fue una cosa, yo no sé si fue que se borró, si le dio un tema a la memoria. El punto es que cuando terminamos de grabar, me mira el que estaba grabándome como, tenemos problema aquí. El episodio nunca salió. Pero yo creo que Dios tenía control de eso. Fue un episodio, y yo recuerdo, fue un episodio que de verdad yo me lamenté tanto, porque yo disfruté tanto esa conversación. Y yo dije, nada, el Señor sabe y tendremos la oportunidad. Y bueno, aquí está. Aquí la oportunidad. Amén, qué bueno, qué bueno. Algunos cuestionarían si fue el Señor o si fue el otro tipo, O si fue el otro, ¿verdad? Sí, pero no, Dios está en control de todo. Amén. Claro. Yo prefiero creer eso. Amén, claro que sí. Don Juan, ¿qué le trae en esta ocasión a nuestro patio? A mí me encanta Santo Domingo. Yo busco una excusa para estar aquí cada vez que tengo una oportunidad, pero en esta ocasión estoy dando 2 conferencias para hombres con 2 ministerios diferentes. Y eso es algo, normalmente mi campo es apologética, Sí. pero como pastor y como hombre, pues tengo un corazón por los hombres y la necesidad de que los hombres enfrentamos. Y estoy dando de nuevo una conferencia con un ministerio y cuando termina ahí paso para otro y sigo con los hombres de otro ministerio. Una agenda llena. Una agenda llena completamente, pero feliz, porque para eso Dios me ha llamado, para invertir en la vida de la gente y dar lo que Dios me ha dado a mí, darlo con la misma gracia que Dios me lo ha dado a mí. Sí. Entonces, que yo quiero que empecemos. Quiero conocer su historia, porque honestamente no conozco su intimidad, de cómo usted creció y todo eso, pero antes de, la gente tiene que entender un poquito. Quiero que empecemos por ese marco, que la gente entienda realmente qué es la apologética, para que entonces en función de eso podamos ir atrás y ver cómo usted llega a lo que hoy usted hace. Claro. Sí. Que yo creo que es importante, y dicho eso, la apologética es un campo hermosísimo, que sí tiene su espacio dentro de lo que es el evangelio, y que yo Y el creo evangelismo también es muy importante. y va muy de la mano con el evangelismo. Yo creo que es muy importante. Entonces, en sus palabras, ¿cómo usted define lo que usted hace hoy?
La apologética es para mí uno de dos elementos o ingredientes imprescindibles para la iglesia hoy en día. El otro es la hermenéutica. La iglesia, el creyente típico no sabe acercarse a las escrituras para interpretarlas correctamente y tampoco sabe presentar defensa de la fe ante la cantidad de ataques que recibimos continuamente. Nuestra fe está bajo ataque en las redes, nuestra fe está bajo ataque en las universidades, en las escuelas, en el parque, donde usted se mueva, se va a encontrar con el ateo, se va a encontrar con el escéptico, se va a encontrar con aquella persona filosófica que piensa que Dios es un círculo cuadrado. Te vas a encontrar con todo tipo de ataques y el creyente no es que tiene... no es que lo hace porque le gusta, sino es porque es un mandato bíblico. Pedro lo dice muy claramente. O sea, tenemos que santificar al Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa. Ahí viene la palabra apología en griego. Presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros y hasta la actitud que tenemos que tener, te lo dice Pedro, y lo hagamos con mansedumbre y con reverencia. Entonces, eso es un mandato bíblico. Pero ¿cuánta gente sabe responder a los ataques de la fe? Y para nosotros, las personas ya mayores en la fe, ningún ataque a mí me va a mover de donde yo estoy. Pero a los nuevos creyentes, a los jóvenes, los ataques a la fe pueden ser el comienzo de una tragedia espiritual, de una debacle. Una duda, un crecimiento de duda que termine sacudiendo su fe hasta el punto de separarlo de la fe. Sí. Apostasía. Sí. Lo he visto muchas veces y me da mucha tristeza. Y yo sé que hay un corazón detrás que usted dijo algo importante, mencionó la porción de cuál es ese corazón que debe de tener el que hace defensa, el que hace defensa de la fe. Porque hay mucha gente que hace apologética y conocemos gente que, vamos a decir, que presenta argumentos, pero los argumentos también tienen que venir con una intención y con una motivación correcta para que eso pueda calar. Y no me voy a meter ahí todavía, pero usted dijo dos aspectos importantes. Usted dijo apologética y la hermenéutica. Me imagino que ambos son de igual importancia. Para mí sí, en mi opinión, claro, los dos son sumamente importantes. En sus palabras, ¿qué vendría siendo la hermenéutica para el que no conoce? La hermenéutica es el arte de la interpretación bíblica, o sea, es acercarse a las escrituras para descubrir qué es lo que Dios ha querido revelar. Y yo creo que gran parte de la confusión que vemos hoy en el cuerpo de Cristo es porque cada uno se acerca a la Biblia y le pone el sentido y el significado que le da la gana de ponerle. Es un acercamiento posmoderno de desconstruir el texto y el significado, en vez de dártelo el texto, se lo das tú al texto. Y eso termina en un desastre. El Espíritu Santo quiso revelar en cada párrafo de las Escrituras una verdad. Y nuestro trabajo es descubrir qué es lo que el Espíritu Santo quiso revelar. Y eso requiere que sepamos aplicar las reglas de interpretación. Que tratemos de ponernos las sandalias de la audiencia que está recibiendo este mensaje. Las condiciones en las que esa audiencia se encuentra. Ponernos el sombrero del que está dando el mensaje. ¿Qué es lo que está tratando de comunicar? Usando el lenguaje que está usando. Y una vez que tú entiendes lo que pasó entre ellos, tú puedes empezar a extraer principios que apliquen a tu vida. Pero eso no existe en gran parte del pueblo cristiano. En gran parte del pueblo cristiano es abrir la Biblia al azar, poner un dedo en un versículo e interpretarlo como yo sienta en ese momento y ya esa es la verdad. Saltan de lectura a aplicación, no saltan de lectura a interpretación, luego aplicar. Exacto. Y eso no solamente lo vemos en el cristiano común, lo vemos incluso en los clérigos de nuestras comunidades. Los pastores también muchas veces caen en eso. Por la falta de educación teológica. O sea, en el mundo hispano ha circulado un mito
basado en una súper distorsión de las escrituras de que la letra mata. Y la falta de hermenéutica, el no saber interpretar ese pasaje, lleva a las personas a creer que el estudio de la Biblia es lo que mata. Y al contrario, el estudio de la vida nada más lejos de la realidad. Absolutamente opuesto a la realidad. Es como decir, la Biblia te va a alejar de Dios. Sí. Implícitamente eso es lo que quieren decir. Exacto, no estudies en un seminario, no es un seminario, es un cementerio. No, todos esos chistes y todos esos ataques a la fe lo que demuestran es una profunda ignorancia de la palabra de Dios. Sí. Que muchas veces se transmite desde el púlpito. Claro. Esto no por maldad, o sea, estas personas no tienen malas intenciones, pero tú no puedes dar lo que tú no tienes. Eso es una realidad, es un principio, eso es inviolable. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y que eso está más basado en aspectos culturales propios de la comunidad carismática, en la cual casi todos nosotros nos desenvolvemos. Donde, bueno, justamente ayer visitaba una iglesia con Lisa, nos invitaron, y lo primero que salió, y no digo que fue con malas intenciones, pero lo primero que salió de la boca de la persona cuando yo entré fue precisamente eso: la mucha letra mata. Y lamentablemente ya cuando uno escucha eso, no sé cuál era la motivación, no sé cuál era la intención, no sé cuál era el contexto, porque literalmente acababa de entrar, pero casi siempre que nos movemos en esos ambientes carismáticos, donde sí tú sientes el Espíritu Santo, hay un mover, hay un fluir, pero casi siempre cuando viene en ese contexto, es en el contexto de lo que usted lo dice, donde se le está diciendo a la gente, básicamente, ten cuidado de no apagar el espíritu porque está comiendo demasiado libro. Así es. Y yo creo que los ambientes académicos necesitan todo, por el contrario, necesitan de gente llena del Espíritu Santo. El balance es necesario, o sea, Dios nos hizo a nosotros seres racionales y nos hizo seres emocionales. Eso es parte de la manera en que somos compuestos, los seres humanos. Dios quiere que le amemos con la mente y que le amemos con el corazón. El carismático es toda emoción. El otro extremo también es malo, todo intelecto. O sea, el balance está en que nosotros sepamos distinguir entre la emoción y el conocimiento y darle la importancia a cada uno que merita en el cuerpo. Pero ese balance no se consigue fácilmente, lamentablemente, en el mundo carismático. No se ve mucho. Y hablando del mundo carismático, quisiera conocer un poquito de su historia. Usted, ¿cómo llega al Señor? ¿En qué año, si se puede saber? ¿En qué contexto? ¿En la Florida? Hábleme un poquito de su historia. Y también cómo llega al ministerio pastoral y su interés en la apologética por ahí mismo. Claro, mire. Por muchos años yo me sentía muy mal de que yo no tenía un testimonio. Llegaban a la iglesia predicadores cuando yo era muchacho y joven, que Dios lo había librado de las drogas, de las pandillas, de la cárcel, con unos testimoniazos de eso, había sido asesino y ahora es pastor. Y yo decía, yo no tengo testimonio. Mi madre se convierte y yo tengo 5 años de edad. Imagínate. Yo me crié en la iglesia. No iba a la iglesia al principio porque me entendía nada, sino porque mami me cogía de la oreja y hoy es para la iglesia. Pero a los 12 años yo entendí, en un evento que hubo en la iglesia, yo entendí, pasé al frente, di mi corazón al Señor. Ahí Dios empezó a cambiar mi vida y yo lo recuerdo vívidamente. Y de los 12 años para acá, más o menos he perseverado todo este tiempo. Entonces, no sé lo que es ser un borracho, no sé lo que es la droga, nunca he probado nada de eso, nunca he estado preso por la gracia de Dios, nunca. Entonces, pero ese es el testimonio. Claro. En una ocasión, hablando con un mentor, me decía, Juan, ese es tu testimonio. Dios no te sacó de ahí, Dios te libró de ahí, de todas estas cosas. Y ahora ya, a mi edad lo entiendo, que es un alto privilegio, la gracia de Dios. Yo no sé por qué pero por alguna razón Dios tuvo una misericordia conmigo especial desde pequeño. Y le he conocido y le he servido. En la iglesia conocí a mi esposa. Yo llevo 43 años en la misma congregación. Yo llegué, como me dijo un joven, llegaste
a la iglesia, te casaste con la hija del pastor y te quedaste con la iglesia. Ese fue el resumen de él. Yo le dije, bueno, no, ese es el resultado final, pero ese no fue la misión, ni el propósito, ni el objetivo. Por si acaso, por si acaso, aquí no hubo un plan siniestro ni nada de eso. ¿Cómo tomar una iglesia en 10 años? Vamos a escribir el libro, ¿no? Sí. No, pero yo en el Evangelio conocí a mi esposa. En el Evangelio fuimos novios por 4 años, honrando a Dios. En el Evangelio nos casamos. Llevo 38 años de casado. Mis hijos nacieron en la iglesia, los presenté y los casé. O sea, lo único que me falta es presentar nietos, no me lo han dado. Tienen gatos los dos y eso me tiene mal a mí, pero bueno, eso es para otro día. Claro. Pero, o sea, mi vida es vivir para el Señor, eso todo es lo que conozco. Y eso es un gran testimonio, porque lo normal es que, aún naciese en el Evangelio, vamos a decir que tenga sus pausas. Esa es la norma. Lamentablemente, no debiera de ser así. Debería ser lo contrario. Pero la norma es esa. Y eso es una gran bendición. Y creo que eso le da la oportunidad a un grupo de personas, por ejemplo, como, no sé, por decir algo, mi esposa también. Mi esposa nació en la iglesia y toda su vida se ha mantenido en la iglesia. Gente como ustedes, yo creo que le puede dar esperanza, inclusive hasta a uno mismo. O sea, mañana mis hijos, yo quiero que se mantengan en el Señor toda su vida. O sea, porque yo quisiera que tuvieran experimentar por afuera. Y es un gran mito. Que si van a pecar, que pequen en la iglesia. Van a pecar como quieran, ¿eh? No, pero se van en la iglesia. Deja tu chelcha. Ellos van a pecar como quieran, porque imagínate tú. Pero definitivamente yo creo que sí, que hay que darle peso. Claro. ¿Qué padre no quisiera eso para sus hijos? Piénsalo, o sea. ¿Qué padre no quisiera eso para sus hijos? Resulta ser una bendición extraordinaria. Mi esposa igual. Mi esposa venía a la iglesia en el vientre de su madre. Toda su vida ha estado en la misma congregación. Y la gente se asusta y en la misma, y tú nunca has cambiado de iglesia. Porque se acostumbra mucho brincar de una iglesia a otra. Mi pastor me enseñó, desde que yo recuerdo, mi pastor me decía, si tú encuentras una iglesia perfecta, por favor no vayas, porque tú la vas a echar a perder. Ok, me quedo aquí tranquilo. O sea, pero es la idea. O sea, ahí donde Dios me puso, ahí donde Dios me ha bendecido. Y ahora soy el pastor. Y una pregunta, ¿cuál usted cree que ha sido como vamos a decir, lo que le ha permitido, si pudiera decir algo? Bueno, pues permanecer todo ese tiempo sin desviarse. Obviamente me imagino que en algún momento quizás se ha sentido frío y como todo normal, porque la vida es cíclica. Como todos. Pero ¿qué usted entiende de qué le ha ayudado a usted a permanecer como...? Wow, esa pregunta es compleja, o sea, es una serie de factores. O sea, yo creo que por encima de todo es el temor de Dios. El conocer a Dios y tener ese temor reverente de Él es lo que es el incentivo más grande que tenemos nosotros para portarnos bien. Sí, o sea, sí, para vivir la vida que Dios demanda de nosotros. Pero el Espíritu Santo, o sea, trabajando en el corazón de uno, protegiéndolo, acusándolo a uno cuando uno empieza a desviarse. El Espíritu Santo ha sido siempre un factor que no me ha dejado separarme muy lejos del camino en ningún momento. Intelectualmente, saber que lo que las Escrituras dicen y lo que yo creo es la verdad, es otro de esos factores que me mantiene a mí anclado donde estoy. Porque entiendo que si esta es la verdad, no hay otra. ¿Qué voy a ir a buscar a otro lado? O sea. Entonces aquí hice un punto clave. Y yo creo que por alguna razón, y lamentablemente, y creo que hasta lo mencionamos un poco de eso, nosotros los latinos, yo creo que hasta pecamos muchas veces de ignorantes en muchos sentidos. ¿Cómo se ve ese trayecto de asentar esa base tan sólida intelectualmente? Porque a veces cuestionamos mucho este libro. Cuestionamos su veracidad, cuestionamos si es un libro escrito por hombre, ¿por qué debo de creer en él? O sea, en su trayecto, ¿cómo usted llega a esa conclusión lógica y con ese fundamento tan sólido? Y también, para mí mismo, ¿cómo comienza su vida como académico? Bueno, yo
La apologética para mí comienza a ser una pasión muy temprano en mi vida, por varias razones, múltiples razones. La primera es que yo tengo una mente inquisitiva. O sea, yo quiero saber cómo funciona todo. O sea, es la manera en que mi mente... A mí me regalaban un juguete y yo en vez de jugar con el juguete lo desarmaba, a ver cómo es que funciona. O sea, una ingeniería inversa ahí. Mi mente trabaja así. Entonces, cuando yo llego a la secundaria y comienzo a tomar mi primer curso de biología ya de secundaria, y el profesor empieza a hablar de evolución, de que Dios no existe, de que venimos descendiendo en una larga línea que incluye el mono, pero comienza con ese primer anfibio que sale del agua, y todo eso a mí me chocó. Yo dije, pero ¿y de dónde este hombre saca todas estas boberías? Si la Biblia dice que Dios creó todo, y cómo lo creó. Entonces yo voy a mi pastor y le digo, pastor, mira lo que está enseñando este hombre, ayúdame, ¿cómo le respondo? Porque yo nunca había... Y mi pastor, a pesar de no ser un hombre súper académico ni súper formado, era un hombre de Dios. Y sabía cómo manejar estos asuntos. Y me regaló una serie de libros pequeños, eran panfletos, unas 60, 70 páginas cada uno. Eran 10 tomos que había publicado una organización apologética en Texas o en California en aquel entonces, que era el Instituto para Investigación de Creación. Y esos libritos eran escritos por científicos PhD, y cada uno abordaba un tema de por qué la creación es obra de Dios y no obra de procesos aleatorios. Y entonces empiezo yo a leer estos libritos y me daba para debatir en clase una semana. Y el profesor, siendo un buen pedagogo, vio lo que estaba pasando en la clase y lo dejó correr. Nosotros aprendimos más ese año en esa clase que en ninguna otra clase de biología que yo he tomado en mi vida. ¿Por qué? Porque nos dejó debatir. Los estudiantes empezamos a formar debate. Ahora todos los viernes había un debate entre yo y el otro grupo de muchachos que estaba contrario. Y los demás en el bonche, ¿no? Los muchachos. Pero yo empecé a darme cuenta que mis argumentos y mi evidencia era infinitamente más racional que lo que ellos estaban argumentando. Y empiezo yo a tener una confianza de que, espérate, yo tengo la verdad aquí. O sea, yo tengo la verdad. Yo sé que 2 manzanas y 2 manzanas son 4 manzanas, y este tigre me quiere decir que son 5. Y olvídate, el otro dirá que son 6, pero yo sé que son 4. Y es esa confianza en las Escrituras, para mí fue otro de esos factores, como ya mencioné. El saber que yo tengo la verdad me mantuvo y me ha mantenido toda mi vida. Y me impulsó a la academia. Me impulsó eso a seguir investigando más apologética. Otro factor muy influyente en mi jornada hacia la apologética es que nosotros somos 4 hermanos. Yo soy el menor de 4. Mi hermano mayor, a los 21 años, le dice a mis padres que él es ateo. Y toda su vida ha sido ateo hasta el día de hoy. Y yo, creyente desde que me acuerdo, mi misión ha sido en la vida convertir a mi hermano, persuadir a mi hermano. Y eso me ha llevado a leer libros, a estudiar, a argumentos para tener una respuesta para él. Y claro, hasta el día de hoy yo no lo he persuadido porque yo soy su hermanito pequeño. ¿Qué sabe mi hermanito? Él es el que sabe. Yo no sé nada, yo soy el hermanito pequeño. Pero yo sé que Dios va a obrar ahí. Eso está en las manos del Señor. Pero ha sido para mí toda mi vida de adulto un impulso a meterme en este campo más y más. Y luego cuando empiezo a ejercer y ver la influencia que tiene en la vida de otros, entiendo que este es mi llamado, mi pasión. Y es lo que hago, y lo hago con tanta pasión porque creo realmente en la importancia de lo que estoy haciendo al hacerlo. Y dijiste algo muy importante. La gente anda preguntando, cuestionando, que si la Biblia, que si esto. Y yo creo que eso es saludable. Eso es saludable. ¿Por qué estamos viendo que tantos jóvenes abandonan la fe? Cuando llegan a la universidad, el éxodo es masivo. Las estadísticas muestran 70, 80%. ¿Por qué? Si se criaron en la iglesia, ¿cómo van a abandonar toda una vida entera de enseñanza por un semestre de clase?
¿Cómo así? Bueno, porque no están abandonando sus convicciones. Están abandonando las convicciones de sus padres. Están abandonando las convicciones de su iglesia. Cuando un niño empieza la escuela y la maestra le dice que 2 manzanas y 2 manzanas son 4 manzanas, el niño lo cree porque la maestra lo dijo, no entiende la matemática. Sí, una asociación de autoridad. Pero con el tiempo llega un día donde tú te das cuenta, espérate, 1, 2, 3, son 4 manzanas. Ya no es porque la maestra lo dijo, ahora es porque yo lo entiendo. De ahí para adelante, ¿quién le cambia la mente a ese niño que son 4 manzanas? ¿Quién? Nadie, porque ahora es convicción. Y yo creo que lo que las iglesias tenemos que estar enfocados y no hemos hecho un buen trabajo es en llevar a la juventud al punto de convicción. Ok, yo te digo Dios existe, amén, pero ¿por qué cómo tú sabes que Dios existe? Vamos a luchar con esta pregunta, ¿cómo tú sabes que Dios existe? Deja que el joven descubra y entienda por sí mismo por qué Dios existe. Pasa a ser una convicción y esa convicción no la abandona. Yo creo que ahí también, y ahí le hago la pregunta, está muy asociado con temores de parte de la congregación, de los padres, de los pastores, los líderes. Me parece, digo yo, le pregunto. Tú tienes toda la razón. Inseguridad. Porque si los padres tampoco tienen mucha convicción, temen que este cuestionamiento va a alejar a sus hijos de la fe. Y yo he tenido padres que han venido a decirme a mí, yo fui maestro en una escuela secundaria de muchachos del 12 grado, el último año en los Estados Unidos, antes de entrar a la universidad. Imagínate. Enseñé a ese grupo por 15 años, les enseñé apologética a ese grupo, preparándolos para lo que viene. Y cada año aparecían un par de padres que querían sacar a sus hijos de mi clase, en una escuela cristiana, sacarlos de mi clase, porque tenían temor que las dudas los iban a apartar del Señor, que como una clase donde lo van a hacer cuestionar estas cosas. Y lo único que muestra eso es la inseguridad de los padres. Cuando tú tienes la verdad, tú no tienes temor de nada. ¿Qué voy a perder si tengo la verdad? Cuestiono lo que sea, que al final cuando encuentre la verdad, es lo que yo creía, es lo que la Biblia dice. Sí. También eso muestra algo. Los papás están proyectando en los hijos también el fundamento inestable que ellos mismos tienen, que puede ser que también venga, y con esto no estoy atacando a ninguna comunidad. Yo creo que los congregantes somos producto de las culturas de las comunidades de nosotros venimos y de lo que se predica todos los domingos en la iglesia, o se proyecta desde el púlpito los domingos en la iglesia. Eso nos enseña que hay un problema más atrás que simplemente los papás. Estás dándole exactamente al clavo donde hay que darle para entender este tema. Uno de los temas que yo más abordo hoy en día en mi ministerio de apologética es la desconstrucción. Y es la idea de que entender por qué una persona desmantela su fe y se va y se pierde. Y cuando tú vas a la raíz, deconstruir simplemente quiere decir que tú tienes un edificio espiritual, usando esa analogía. Que eso es tu fe, eso es lo que tú crees. Y llega un momento en tu vida donde una crisis te hace cuestionar algo que tú crees y tú llegas al punto de pensar, bueno, yo no sé si yo puedo seguir creyendo esto. Y te toca desmantelar esa enseñanza, evaluarla y ya sea reconstruir esa pared o dejarla tumbada o modificarla para encajar con la verdad. Entonces, eso es un proceso muy natural y de paso no es malo. Si tú eres un ateo y te vas a convertir al cristianismo, tú tienes que desconstruir tu fe de que Dios no existe. Y todo el edificio que tú has formado basado en eso, tienes que derrumbarlo y empezar otra vez con un fundamento nuevo. Dios sí existe, vamos a edificar. Entonces, desconstrucción no es malo. Pero a donde voy con el comentario que tú hiciste, que es lo que la gente no entiende, es que la desconstrucción surge cuando yo choco con una enseñanza que me han dado que ya yo no puedo seguir creyendo, porque una crisis me ha confrontado. Pero siempre, 100% de las veces, esas enseñanzas que ya yo no puedo seguir llevando,
nunca deberían ser parte de ese edificio. Todo vuelve al discipulado. Cuando tú te conviertes, ¿cómo tú estructuras tu fe? Tú estructuras tu fe basado en lo que te enseña la comunidad en la que tú te conviertes. Entonces ellos te enseñan a orar, porque tú no sabes ni orar. Ellos te enseñan a leer la Biblia, porque tú no sabes ni leer la Biblia. Y te enseñan doctrina, y todo lo que tú estás aprendiendo, tú lo aprendes acríticamente. Tú no estás criticando nada de esto, tú no estás evaluándolo. Tú tienes una vulnerabilidad, porque eres un niño en la fe, de que confías en las personas que te están enseñando y te dejas formar. Entonces, si lo único que me dan es Biblia, palabra sólida, teología sana, yo edifico una casa que nunca voy a tener que encontrarme con algo que ya yo no puedo seguir creyendo. Pero ¿qué pasa? Que en ese proceso de discipulado viene un paquete de tradiciones, un paquete de opiniones, perspectivas personales que nos hacen creer que eso es parte del edificio. Que si tú no crees esto, tú no eres cristiano. Entonces, acelera 10 años más tarde, vas a la universidad, el profesor te dice algo y te enseña algo científicamente, te demuestra que algo es cierto y lo que él te está diciendo choca con lo que te dijeron a ti que era verdad. Y que si tú no crees aquello, tú no puedes seguir siendo cristiano. ¿Qué pasa? ¿Qué tú crees que va a pasar? O sea, entonces tienes toda la razón. La comunidad en la que se forma tu fe desde que tú primero te conviertes tiene mucho que ver con lo que va a pasar el resto de tu vida. Hay un trabajo de fondo ahí importante y es un reto, porque le voy a decir algo, don Juan. Tenemos que ponernos en los zapatos también de comunidades que no tienen los recursos. Y esa es la realidad. La realidad de la mayoría de las comunidades de fe no tienen quizá la capacidad de tener en la mano todos los recursos académicos que quizá hoy nosotros aquí tenemos. Entonces, ¿qué hacemos con esas comunidades? Gracias a Dios, por lo menos la tecnología está abriendo mucho esa brecha, está cerrando mucho esa brecha, perdón. Pero al mismo tiempo eso deja todo un grupo de personas que se crió, que se desarrolló y levantaron esas estructuras con un fundamento que quizás no es tan sólido. Yo me imagino que que en su ministerio eso usted se topa con eso todos los días. Claro, claro. Y entendemos que estas comunidades hacen lo mejor que ellos pueden hacer. Claro. Dan lo que tienen. Dan lo que tienen. Dan lo que tienen. Pero es ahí la importancia de enseñarle al pueblo de Dios que cuando se va a discipular a una persona recién, es que hay iglesias que ni discipulan. Hay iglesias que una persona acepta a Cristo como Salvador. ¿Qué es el discipulado? Vamos a eso. Parece básico, pero... Hay iglesias que una persona se convierte y el discipulado es que ven a todos los cultos y escucha las predicaciones. Y ahí tú mismo vas formándote como sea. El discipulado es tomar a un recién convertido y enseñarle qué cosa es ser cristiano. Qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que creemos, por qué lo creemos. Es la formación que se le da a un recién convertido. Si la iglesia no tiene un plan intencional de formar al recién convertido, esa persona se malforma, garantizado que se malforma, porque tiene hambre y empieza a ver mensajes en las redes, a escuchar mensajes en la tele, por la radio, y empieza a recibir corriente de todas partes, y lo que termina armando parece Frankenstein, no es una casa, es un Frankenstein. Yo tengo que asumir la culpa. Yo me formé así, en cierta manera. Eso explica mucho. O sea, a ver, para que no me malinterprete, y si alguien de la chequina está viendo el tema, no vaya a decir que mira, ahí este hombre hablando disparate. Oye, obispo. O sea, yo iba a mi congregación frecuentemente, yo tomé todos los discipulados, pero yo tenía un consumo intenso de materiales. Gracias a Dios nunca me fui por ninguna corriente que me llevara fuera del camino. Pero la verdad es que eso es una realidad que no podemos tapar el sol con un dedo. Y eso no es culpa de la comunidad en la que tú te congregas. No. Porque tu comunidad te está dando un fundamento. Tú me dices que tomaste discipulado. Sí. O sea, tu comunidad te está formando, pero si tú empiezas a buscar y a escuchar voces de todas partes, eso bien no te va a hacer. Hasta que tú no tengas un fundamento Sí. y una estructura sólida, tú no puedes empezar a ver qué flores le vas a poner al jardín.
Sí, no, definitivamente llegó un momento que yo mismo como que caí en cuenta. Dije, espérate, déjame poner en pausa y apagar el celular. Porque estoy consumiendo aquí. Eso como que no me sentía cómodo. También siento que el cristiano en esa etapa de su formación no tiene los suficientes filtros para poder hacer ese tipo de indagaciones. Porque yo creo en la importancia de escuchar varias voces para diferentes temas. Sí. El problema es que si ya esa persona es capaz de... Sí, porque tampoco nos podemos ir al otro extremo, porque sí hay un extremo que te dice, tú no puedes, o sea, no te puedes mezclar, tú no puedes ir, tú no puedes escuchar, que creo que también ahí no evitamos algo que yo creo que es algo bíblico muy importante, y es que nosotros entre comunidad, nosotros podamos estrechar lazos, porque somos una sola iglesia. Sí, Pepe, me preocupa algo, o sea, cuando tú vas a mandar a hacer una casa, tú no puedes tener 5 compañías de construcciones diferentes haciendo tu casa, con planos diferentes, Claro. porque nunca van a fabricar nada. O sea, los primeros pasos de fe, Hay que hacerlo uno. ese nivel 1, esos primeros pasos de fe tienen que venir de una fuente. Sí. Y hasta que no está construida la casa, tú no puedes empezar a invitar gente a que te traigan decoraciones y tú evaluar si esto te gusta, que el color o el otro. Pero la estructura básica de tu fe tiene que venir de un lugar, de una fuente. Claro. Y más porque lo que usted dice, no tenemos esa capacidad como recién convertidos de evaluar, de adjudicar quién tiene la mejor respuesta, cuál es la mejor perspectiva. Eso sucede luego. Cuando yo tengo ya mis fundamentos sólidos, yo puedo considerar distintas alternativas, perspectivas, argumentos, y eso me va madurando, puliendo mi fe. ¿Ve? Pero esos pasos al principio es muy importante que haya una sola fuente formándonos, si no salimos mal formados. Sí, eso es muy peligroso. También aquí juega otro papel, la calidad del discipulado que damos como iglesias locales. Que es cierto, gloria a Dios que las comunidades lo están intentando hacer, pero si somos objetivos, estamos enseñando las doctrinas esenciales de la fe cristiana histórica. Estamos dándoles, no solamente desde el punto de vista teológico, sino lógico, porque lo creemos así. Obviamente, quizás eso es una utopía, pero por lo menos el ser capaces de articular la fe, estamos pudiendo transmitir eso a nuestras nuevas ovejas. Y también yo diría que en algún momento fomentar el pensamiento crítico, que por lo menos en los círculos donde yo crecí, eso no es un valor. Es que yo creo que eso es un fundamento de hoy, porque la generación que viene subiendo ahora, por naturaleza, cuestiona todo. O sea, absolutamente todo, y tiene demasiada facilidad para conseguir información. Entonces, es como que es crítico que nosotros formemos en pensamiento crítico desde el día 1. Porque es que si no, nos van a comer los caramelitos, como uno dice. Es demasiado fácil como una persona que, como tú dices, que no tiene discernimiento, que encuentre, literalmente abre su celular, abre ChatGPT y comienza una conversación con ChatGPT. Mira, me están diciendo esto, ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los contraargumentos? Y literalmente en 5 minutos ya tiene todo un desarrollo, pero sin necesariamente saber si eso está filtrado correctamente. Sin tener la madurez. La palabra es clara. La palabra te dice, Pablo expresa esta frustración con los corintios. El autor de los Hebreos expresa la misma frustración con los hebreos. Y es el concepto de que aquí hay un orden. Hay una etapa donde se nos tiene que dar leche, porque no somos capaces de digerir la carne. Sí. Luego hay una etapa donde ya nos graduamos de la leche a la carne. Y la frustración de Pablo y del autor de los Hebreos es que la gente se queda en la leche toda la vida. Habiendo tenido necesidad de... Y no se le puede enseñar lo mayor porque se atoran. Y ya, ¿por qué te estás atorando si ya debes de ser maestro? Ya debes de ser maestro tú, y todavía hay que estar explicándote lo que es el bautismo, explicándote lo que es esto otra vez, explicando. O sea, y el concepto aquí, lo que está hablando Pablo y el autor de los Hebreos es el discipulado. O sea, el discipulado tiene niveles. Pero si tú estableces un buen fundamento y desde el principio le das buena base, o sea, las etapas posteriores van a ser más fáciles y van a ser más saludables. Sí. O sea,
Si desde el principio se establece la autoridad de la palabra de Dios por encima de todo, si eso se establece con mucha claridad al principio, si se establece una dependencia en Dios a través de la oración y la búsqueda de Dios, si se le enseña a la persona a ser sensible al Espíritu Santo que ahora mora en ellos, esos fundamentos te van a ayudar con el resto del edificio. Sí. Como bien lo decía, las iglesias están haciendo lo mejor que pueden. Es que somos constructores imperfectos. Nosotros mismos somos constructores imperfectos construyendo edificios imperfectos. Esa es la naturaleza humana caída. Pero el Espíritu Santo supervisa este proceso. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, como dice la palabra. La palabra de Dios está ahí para ayudarnos en este proceso. Entonces, si yo enseño a un recién convertido a leer la Biblia y a entender cómo interpretar las Escrituras, desde que está dando los primeros pasos, yo le estoy dando a esa persona las herramientas que necesita para desenredar cualquier confusión que se le ocurra. Sí, y un tema ahí, usted habla de confusión y le hago la pregunta. ¿Usted ha tenido en algún momento alguna etapa de crisis? Una crisis de fe, una crisis existencial, una crisis filosófica, o sea, algo que quizá le haya llevado por un camino de me siento retado en mi fe, en mis convicciones. ¿Ha pasado por ese proceso? Sí lo he pasado y te digo, no de la manera que mucha gente le sucede. A muchas personas llegan, escuchan un argumento de un ateo o leen un libro por Dawkins o Dennett o cualquiera del ateo de turno, y les sacude la fe y los pone a cuestionar. Mi trabajo como apologista es leer esos libros. Yo hasta el día de hoy yo no he leído un libro de estas personas que me haga dudar mi fe. Hasta el día de hoy es un reciclaje de los mismos argumentos, un reciclaje de ignorancia. Eso no me reta. Pero lo que me ha retado a mí es a nivel existencial. O sea, propósito de vida. Una crisis. Un niño de 13 años por el que estuvimos orando para que Dios hiciera un milagro, y Dios hizo no uno, hizo como 10 milagros. El niño cubano con un tumor en la frente grandísimo, más grande que su rostro, oramos por ese niño. Los misioneros que lo redescubrieron regresaron a los Estados Unidos, consiguieron que el hospital en Miami lo recibiera como un caso gratuito, un milagro. La visa se le dio rápido, otro milagro. La operación salió bien, 27 horas de cirugía, salió bien, otro milagro, y a los 2 días se muere el niño. Wow. Ese evento a mí me provocó una crisis de fe. No una crisis de que yo no soy cristiano, no, una crisis de, bueno, Señor, yo no entiendo qué pasó aquí. Yo soy apologista, yo hablo del problema del sufrimiento y el mal. Yo respondo a la pregunta por qué le pasan cosas difíciles y cosas malas a gente buena. Todos esos temas yo los manejo. Pero aquí estoy frente a un tema que yo no sé cómo manejarlo. Y me tengo que meter con Dios, y me tengo que meter con Dios, y me tengo que meter con Dios. Y yo le dije a mi esposa, yo me voy a tomar unos días de retiro, porque Dios no me debe a mí nada, ninguna explicación, ni a ninguno de nosotros. Pero yo en mi relación con Dios, yo le digo, Señor, tienes que dar algo aquí, porque tú sabes lo que yo hago, yo soy apologista. Y si yo ando con esta crisis en mi vida, ¿qué voy a ir a enseñarle yo a nadie? Y Dios, en su misericordia y simplemente por amor, me trató y me llevó a pasajes y me hizo entender cosas que yo no había entendido. Pero eso fue una crisis fuerte en mi vida, provocada existencialmente, por algo que yo no podía comprender. Pero ¿qué pasa? Ahí volvemos a la formación. En ese momento de crisis, ¿qué hago? Busco a Dios, me meto con Dios, me retiro a orar, y Dios responde, y Dios te enseña, el Espíritu Santo te lleva a la verdad. Entonces, sí, esas crisis son reales en la vida de todos nosotros, pero no creo que deben sacudir nuestra fe. Lo que deben es llevarnos a entender que esta mente de estas 3 libras no puede entender todo lo que es Dios, si no fuéramos Dios en nosotros. Y un mayor conocimiento de su persona, que al final nos termina acercando y afirmando aún más. Yo recuerdo una crisis que tuve que sacudió, como usted dice, me sentí muy identificado. No sacudió mi fe, porque las cosas
como dice la misma palabra, lo que hemos vivido, hemos experimentado, ¿quién me lo puede quitar? Nadie me lo puede quitar, pero fue como que sacudió de las razones, las motivaciones de por qué hacemos lo que hacemos como iglesia, como cuerpo, como simplemente como hijos de Dios. Y la respuesta a eso, naturalmente, sí vino en acercamientos a Dios. Yeah. O sea que creo que esa es la alternativa. Y ahí hay un punto importante, porque yo sé que quizá van a haber personas que van a escuchar este episodio que probablemente están en crisis. Ujú. Tienen una crisis de fe o una crisis existencial. De cualquier tipo. De cualquier tipo. Cuando yo hablo de la desconstrucción, yo doy una lista de causas de crisis, porque la duda la provoca la crisis, siempre. Entonces, hay crisis intelectuales. Chocaste con algo en la universidad que de buenas a primeras te choca con lo que tú piensas que la Biblia enseña o dice. Hay crisis personales, una enfermedad prolongada, la muerte de un ser querido. Esas crisis personales son terribles. Hay crisis relacionadas con cuando somos heridos por la iglesia. Claro. Hay personas que sufren un desengaño con otro creyente Sí. o con un pastor o un líder, y eso provoca una crisis existencial en su vida. Hay muchas distintas causas, crisis que provocan duda en nosotros. Eso es cierto. Y yo te garantizo que en nuestra audiencia hay personas que están enfrentando una o múltiples de estas crisis. Entonces, ¿qué hacemos con esa crisis? El dudar no es un pecado. Nuestra mente fue creada con la capacidad de evaluar opciones, alternativas, respuestas. Que la definición de una duda, la más simple que tú puedes ver, es llegar a una intersección y no saber si doblar derecho o izquierda. Eso es duda. Ahora, tenemos que saber cómo manejar esa duda. Ir al Señor, ir a la palabra, buscar consejos de personas más preparadas, más sabias, más educadas en la fe que nosotros. Hay una serie de pasos que podemos dar para superar esa crisis. Y hay personas que no tienen que superarla. Hay personas que tienen una crisis, saben engavetarla y seguir caminando, y un día Dios me responderá. Pero hay temperamentos que no. Hay temperamentos que hasta que eso no se resuelva yo no me muevo de aquí. Y eso viene ya por dentro. Esa es la manera en que nos alambraron el circuito de nosotros, a cada uno. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con esa crisis? ¿Cómo la manejamos? Sí. Entonces, Juan, mire, podemos tocar muchos temas, porque Hablar por horas. yo creo que podemos darle por lo menos 2 horas más. Pero por causa de tiempo, quisiera que pudiéramos cerrar con lo siguiente. Sabemos que hay una necesidad, tanto intelectual, académica, como de formación y discipulado. ¿Cuál usted considera o cuál sería el consejo para quienes nos están escuchando que quizá en esta conversación se le ha despertado como esa necesidad, que le podamos proveer por lo menos como una orientación de, mira, este por lo menos es el camino de inicio, empieza por aquí? Bueno, si el tema es la apologética, si el tema es dónde encuentro yo respuestas para estas preguntas, cómo puedo fortalecer mi fe para llegar a un nivel de convicción en estas cosas, que yo las creo, pero no sé por qué las creo. Y no puedo respaldarlas con argumentos. Hay muchos muy buenos recursos, de verdad. Y hoy, gracias a Dios, hoy en español se están publicando más recursos, que por mucho tiempo los recursos no han estado disponibles en español, pero hoy hay más disponibles. Hay un libro que escribimos, por ejemplo, el doctor Antonio Cruz, amigo íntimo mío, biólogo de la Universidad de Barcelona, un erudito académico, uno de los hombres más inteligentes que yo conozco en el planeta. Ese hombre lleva toda su vida, igual que yo, en el Evangelio desde niño, y es un apologista. Bueno, ha escrito, no sé, como 20 libros. ¿Cómo será la mente de este hombre que escribió una enciclopedia de plantas y animales bíblicos? Él no la editó, él la escribió. Él describe cada animal y cada planta, y la mayoría de las fotos las tiró él. Wow. O sea, esto es... Y escribe 3 libros al año.
Y cualquiera de esos libros que tú coges, a mí me toma un año leerlo. Y él lo escribe 3 en el año. O sea, con él yo escribí un libro, 100 preguntas sobre Dios. ¿Y qué hicimos nosotros? Tomamos las preguntas que nos hacen a nosotros en los eventos de apologética, porque hemos hecho muchos eventos juntos y separados. Cada uno, yo contribuí una lista, él puso otra, nos pusimos a trabajar esa lista y sacamos 100 preguntas que la gente nos hacen a nosotros, que me imagino que son las preguntas que nuestra audiencia lucha con ellas. Probablemente. Entonces, recursos como ese, conseguir ese libro que está en todas las librerías cristianas, porque lo publica Editorial CLIE, que es que tiene mucha distribución. 100 preguntas sobre Dios es un buen punto para comenzar. Está en Amazon. Está en Amazon, está en español, solamente en español. Ese lo escribimos en español, no es traducido. Y bueno, y preguntas de teología, o sea, tengo una crisis porque la Trinidad, yo no entiendo ahora, estoy hablando con un unitario y me dice que cómo es esto que 3 dioses y un Dios. Hay 12 preguntas sobre la Trinidad, 12. O sea, si Jesús es Dios, ¿cómo hay cosas que Jesús no sabía? Y si Jesús es Dios, ¿a quién le oraba? Y son las preguntas que la gente te hacen. Y ven acá, ¿y quién creó a Dios? Si todo necesita una causa, pues ¿quién causó a Dios? Preguntas filosóficas. Sí. Preguntas de ética, de bioética. O sea, ¿cómo Dios me va a hacer a mí, hizo a mi hijo homosexual para luego mandarlo al infierno? Preguntas así que te dicen, bueno, espérate, tenía razón Marx que la religión es el opio de los pueblos. De los pueblos. Preguntas de ciencia. O sea, 100 preguntas. Entonces, es un buen punto para comenzar. También recomiendo cualquier libro escrito por Lee Strobel, cualquiera. Sí. El caso de la fe, el caso de Cristo, el caso del Creador. Hay como 5 libros, todos son excelentes libros en español. Eso es bueno para tenerlo ahí en la biblioteca. Ahí. Y cualquier libro por Antonio. Antonio tiene varios. Tiene uno sobre Adán y Eva. Sí. Adán bajo sospecha. Sí. Tiene otro, Darwin no mató a Dios. Que para su conocimiento, nosotros tenemos un episodio que grabamos. Bueno, el día que intentamos grabar con usted, grabamos un episodio con Antonio Cruz, que también está publicado, o sea que usted también puede ir a ese capítulo muy bueno con el doctor Antonio Cruz. Por último, y ya para cerrar, quizás hay personas que nos están escuchando que vamos a decir que se desenvuelven en esta disciplina, que ya están buscando formarse. Sin embargo, quiero como sellar con esto, ¿cuál debe de ser el corazón de un apologista? Hoy, usted sabe por qué le hago la pregunta. Sí. Hay 2 actitudes que hoy se ven muy, muy obvias. Hay apologistas que ven la apologética como una pelea de MMA. O sea, vamos a entrar al ring y yo te voy a destruir y te voy a desbaratar y voy a tratar de matarte. Porque aquí el que gana el argumento, lo importante es ganar el argumento. Y golpean y maltratan a las personas que no creen, de tal manera que esa persona jamás va a creer. Porque perdemos la perspectiva. Pedro nos dice que debemos, el Espíritu Santo a través de Pedro, que debemos de hacerlo con mansedumbre y reverencia. Y eso siempre me da gracia, porque ¿quién es el que te está diciendo eso? El que jaló por el machete y le arrancó una oreja y no estaba tirándole a la oreja, estaba tirando a la cabeza, pero el tipo se agachó rápido y nada más que perdió una oreja. Ese es el tigre que te está diciendo, mira, eso no funciona. Hay que hacerlo con reverencia y con mansedumbre. En inglés, gentleness and respect. ¿Por qué? Porque más importante que ganar un argumento es ganar un alma. No podemos perder de perspectiva que no estamos luchando contra carne y sangre. La persona que tenemos delante no es el enemigo. El enemigo es el que está detrás de las ideas de esa persona. Y si nosotros perdemos la perspectiva de eso, ganamos un argumento, soltamos el micrófono, como dicen los jóvenes, pero esa alma la ahuyentamos de Dios, la empujamos, la alejamos de Dios, en vez de atraerla. Un buen apologista discute y argumenta con un ateo, o con un escéptico, un agnóstico, con el que sea, y si sabe hacer lo que está haciendo y lo hace con la actitud correcta, quizás no lo persuada, pero esa persona sale de esa conversación diciendo, bueno, yo no creo lo que él dice, pero qué persona tan agradable. Qué persona tan fácil de hablar con esa persona, qué amoroso. O sea, wow,
a mí me gustaría seguir conversando con esta persona. Hay algo en esa persona que a mí me atrae. O sea, eso es el resultado de hacer las cosas como dice la palabra, con la buena actitud, que toda tu palabra sea sazonada con sal, dice Pablo, sabiendo cómo responder. O sea, y si perdemos eso de perspectiva, muchos de los apologistas del YouTube y de las redes son de los de MMA. Métete aquí a ver la fundazo. Y a palo limpio. La Biblia se convierte en un bate de pelota. Y te parto la cabeza con la Biblia y te doy hasta que pidas auxilio. O sea, eso no convierte a nadie a Cristo. Sí. Eso no, tú no le puedes entrar a golpe a alguien y decirle, ven, ahora júntate conmigo. No, eso no es así. Eso está bueno, eso es verdad. Sí, mi papá decía, yo no soy boxeador nunca porque después de la mano de golpe que me den el ring, lo espero en el parqueo y le meto una puñalada. o sea, es la reacción humana. Claro, es lógico. Claro. Sí, Rafa. Bueno, creo que por tema de tiempo no puedo indagar en las cosas que yo quería indagar. Sí, ni yo tampoco. Pero para quizá concluir donde nosotros podemos encontrar su trabajo, también tiene algún sitio web, tiene algún canal de YouTube que la gente le pueda seguir y seguir el trabajo que está haciendo, y quizás usted responde alguna de las preguntas que está en el libro en esos videos de YouTube. Claro. O blog. Yo trabajo por un ministerio americano que se llama Reasons for Hope. Reasons for Hope. Y Reasons for Hope tiene una aplicación gratis que tú puedes descargar, que tiene un montón de recursos en inglés, pero tiene una sección en español que estamos empezando a ampliarla. Ya tiene algunas enseñanzas mías completas, pero le vamos a estar añadiendo en los próximos meses decenas de charlas que yo tengo grabadas que las podemos subir para que las personas puedan ver charlas completas en su teléfono o en su computadora. Eso es un buen recurso, descargar Reasons for Hope, la aplicación. Es un asterisco azul con un fondo negro. Ese es el botón. Yo no tengo canal de YouTube en sí, pero si usted busca Juan Valdés y apologética, si no pone apologética, todo lo que te va a salir es el café colombiano. Café, por supuesto. Pero si pone apologética, te van a salir muchas conferencias que yo he dado en todas partes del mundo, que la gente las suben a las redes, las graban, las lanzan en vivo. Yo viajo todo Latinoamérica, viajo a Asia haciendo estas conferencias, los Estados Unidos. Si entiendes inglés, pues más todavía vas a encontrar. Entonces hay muchos recursos así. Está el libro de 100 preguntas. Hay otro libro que yo escribí que se llama Cómo pensar, que es un curso de pensamiento crítico. Es importante que obtenga la segunda edición, que es la buena. Deberíamos hacer un episodio nada más de eso. Sí. Pensamiento crítico. Eso es mucho que hablar, mucha tela que cortar ahí. Sí. Pero hay recursos y si me buscan en las redes me van a encontrar. Buenísimo, buenísimo. No, profesor, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad que sí, nosotros disfrutamos muchísimo esta conversación. Vamos a tener más conversaciones. Sí, Dios mediante, vamos a seguir desarrollando esto. Y de verdad que el tema del pensamiento crítico, yo creo que ese puede ser el próximo. Amén, amén. Así que nada, si a usted le gustó lo que vio, no se quede con esto, compártalo, pero sobre todo que usted se quede con esa semilla de si está en una crisis o si conoce a alguien en una crisis, que usted sepa cuál es el recurso número uno. Obviamente es la cercanía con el Señor, pero sobre todo que no le tengamos miedo, que yo creo que es un punto de partida, no le tengamos miedo a esas crisis existenciales, porque también Dios trabaja ahí. Así que... También les diría que si usted tiene una pregunta de fe que le está rompiendo la cabeza, es muy probable que usted no sea la primera persona que se haya hecho esa pregunta. Y si todavía habemos cristianos en el mundo que hemos lidiado con esa pregunta, acérquese a personas que le puedan dar buenas respuestas. Usted no está loco. Está bien dudar, está bien hacerse preguntas. Es una invitación a acercarnos más a Dios y al conocimiento que Él nos ha dejado en la palabra. Buenísimo. Y cualquier cosa, hablen con Rafa. Hable con el pastor Juan mejor. Y la pregunta es difícil para ellos. Sí, lo busca a pie. Señores, nos vemos en un próximo episodio de Vivir con Fe. Bye, bye.